Radio Contingencia, la radio que te acompaña en tu aislamiento social, presenta. Historias de Cuarentena, el único espacio radiofónico donde podrás compartir tus grandiosas aventuras en casa durante esta cuarentena. Historias de Cuarentena. Capítulo final. Sirvo ahí porque yo entiendo que Dios me tiene ahí, y el día que me quiera sacar, el día que me salga va a ser porque Dios me va a llevar a otro lado. Y lo que he aprendido es que a donde te lleva no te cambia lo que estás haciendo, sino todo lo que ya has aprendido lo vas a ejecutar en el nuevo ministerio. Entonces por eso yo sigo ahí y hasta que el Señor me lleve a otro lado y sepa que es Él, cambiaré, si no, ahí seguiremos. Bueno, en lo personal creo que el trabajar con los niños, el Señor desde hace mucho tiempo me ha dado las señales de que tengo que estar ahí, y durante mucho tiempo yo me negaba, no quería, y tuve la oportunidad de en una iglesia en la que estuve, participar, pero la verdad me salí porque no quería, o sea, yo decía, es que los niños no son mi fuerte, y me resistía. Pero bueno, uno va madurando en su vida espiritual y pues vas pidiéndole dirección al Señor, y siempre terminaba yo en un campamento de niños o de maestra en el campamento, o sea, de algo tenía que tener con los niños. Entonces dije, no, pues ya para que resista, ¿no? Y si bien donde lo reconfirmé fue el año pasado en el curso de mi experiencia con Dios, que empezamos con el ministerio infantil y todo. O sea, yo sentí esa de, bueno, quiero apoyar para sentirme parte de un ministerio dentro de la iglesia, y se dio la oportunidad del ministerio infantil. Fui aprendiendo y todo de los niños, de los hermanos, pero ya cuando tomé el curso de mi experiencia con Dios fue de, o sea, sí tomé una decisión correcta porque sé que Dios me está ayudando a madurar, ¿no? En esa parte de mi vida. Y también el pensar también en mi sobrino, que yo, o sea, verlo a él, que también tenía como esa necesidad o las preguntas que él hacía sobre Dios y eso, yo decía, aún con su problema que él tiene, o sea, él también entiende que hay un Dios y tiene sus propias preguntas y todo, y yo decía, pues él, o sea, yo me veía, ¿no? Que qué privilegiada es yo, mejor dicho, por estar en una iglesia que se preocupa por los niños, porque al menos yo en la iglesia donde ellos asisten, pues no tuvieron esas actividades de una escuelita virtual o mandarles alguna clase, aunque sea por YouTube, o sea, no la tuvieron, ¿no? Y el ver que desde tiempo atrás como que es, bueno, es tu clase del domingo y hasta ahí, pues yo digo, o sea, qué padre que acá en la iglesia los niños tienen esa oportunidad de que hay hermanos que se preocupan por ellos. Y el hecho de yo ser parte de un equipo así, me llena mucho de ánimo, de seguir queriendo servir. El ver que estoy dentro de una iglesia activa y que los hermanos también se prestan para seguir, como decíamos, trabajamos en equipo. Si bien a lo mejor unas que otras ideas no nos agradan o así, lo decimos, pero seguimos adelante. O sea, el ser ese equipo a mí me llena mucho de emoción, y sé que el Señor quiere que siga en este ministerio. Bueno, yo terminé en el ministerio infantil porque, bueno, parte de mi forma de ser creo que me ayuda mucho con los niños, y la verdad fue una de las cosas que tomé mucho en cuenta. El hecho de que me gusta estar con niños, me divierto mucho con ellos, y la verdad fue por ese lado, la diversión. Pero pues ya estando dentro, el Señor me ha mostrado muchas otras cosas más que solo la diversión. Aunque sí lo disfruto muchísimo, el servir en el ministerio infantil es de gran gozo para mí cada sábado. Aunque estar planeando y toda esa parte es un poco complicado a veces, no deja de ser divertido. Extraño mucho los sábados infantiles presenciales, la verdad es
una dinámica totalmente diferente a lo que actualmente estamos haciendo. Y bueno, en cabina pues hubo una necesidad muy grande con todo esto de la contingencia y la verdad no desaproveché la oportunidad. De hecho, cuando yo llegué a la iglesia, a Maranata, yo me quería involucrar al servicio, pero sé que todo tiene su tiempo y sobre todo pues conforme a la voluntad de Dios. Sí me tomó un poco de tiempo, casi 2 años el ya aplicarme para poder servir en la obra como tal, porque pues sí apoyaba, pero no era nada formal. Entonces, gracias a Dios que me permite estar en estos 2 ministerios, estar apoyando, pero de esa forma es como llegué. Tal vez tendríamos que dejarlo para una plática posterior porque sería una pregunta muy interesante, pero ustedes hablan como si pudieran oír la voz de Dios. Y yo estoy segura de que ninguno de ustedes ha oído la voz de Dios. Yo sí. Eso sí, ya no se preocupen. Fue el hot dog. Fue demasiado. ¿Qué, señor? ¿Qué otra hamburguesa? Ahí es donde la escuchas, hermano, ¿verdad? Eso es Yelita. El señor me acaba de decir que me tengo que comer una hamburguesa. Sí te creo. Que dejes la Coca Light, que te engañas. Ese es el señor etiqueta. Pero es padre poder escuchar. Creo que si lo pudiéramos poner en la Biblia, no desencajaría tanto. O sea, me refiero a que suena como si ustedes pudieran ver el camino trazado de lo que tienen que hacer. Sé que no es así, por eso digo, vamos a dejarlo para una pregunta en otra sesión. Tengo una última pregunta. ¿Cómo equilibras el ministerio con el resto de tu vida? Porque obviamente ustedes siguen trabajando, ninguno de ustedes es sustentado por la iglesia, a pesar de que Enoch casi vive ahí. Ninguno de ustedes recibe ninguna ofrenda de parte de la iglesia. Ustedes tienen su casa, hay que limpiar la casa. Aida tiene 4 chamacos, entre ellos Azulita, que también participó en la escuelita bíblica. Tienen escuela, Azulita, por ejemplo, o hay que sacar los proyectos. Igual tienen familia que se enferma, que hay que predicarle del evangelio. ¿Cómo equilibran su vida y el ministerio? ¿O nomás se acuerdan de Yo tengo mi respuesta, pero quiero escucharla de verdad. En especial quiero escucharla de ahí. Esa sería la más interesante. Con 4 niños, con un negocio, ¿cómo le hacen, no? No duermes. Yo voy a ser muy sincera. Lo dije antes de la entrevista y voy a ser. No, no es cierto. No, iba a decir que los viernes en la noche me desvelaba, pero no es verdad. Como les decía hace rato, o sea, hay veces que intento postergar las cosas porque creo que estoy ocupada en algo más. Siempre hay cosas que hacer aquí. Siempre. O sea, nunca. Bueno, no sé si alguien de los que me está escuchando en algún momento su casa está totalmente limpia y sus tareas totalmente hechas, pero aquí no, aquí siempre hay algo que hacer y casi siempre pienso en algo antes que lo que me lleva a mi ministerio. Siempre pienso que hay que lavar trastes, que hay que bañar niños, que hay que hacer tareas, pero la verdad es que cuando me siento con el Señor y me pongo a revisar qué es lo que tengo que hacer con respecto al ministerio, todo lo demás se me acomoda. No es que los trastes se laven solos, o no es que los niños se bañen solos y todo esto suceda mágicamente porque me senté a hacer lo del ministerio, pero lo cierto es que cuando ya está acomodado algo así, como la lección que me toca dar o algo así, yo incluso he comentado con los hermanos que hay veces que desde que yo elijo, porque tenemos la fortuna de elegir qué hacemos dentro de nuestro ministerio, cuando yo elijo qué es lo que me toca hacer en el momento, me viene la idea. Probablemente pase el lunes, el martes, el miércoles y no me siento a hacerlo. Pero en realidad como el Señor ya puso en mi cabeza y en mi corazón cómo lo voy a desarrollar,
para mí es muy fácil. Se les mentiría si les digo, no, me costó trabajo investigar y leí, y no. Lo cierto es que para mí siempre es muy fácil, o sea, siempre tengo cosas que hacer. Evidentemente tengo que hacer un espacio, eventualmente para hacer lo que me toca hacer en el ministerio, pero nunca me ha costado trabajo. Y yo creo, vuelvo a lo mismo, yo creo que cuando nosotros ponemos atención en lo que el Señor pide de nosotros, Él se encarga de todo lo demás alrededor, de todo lo demás. Como les digo, no es magia, no es que se me desaparezca mi trabajo, el negocio, lo que ustedes quieran. No es que se desaparezca o que alguien más lo haga por mí, sino que en el momento en el que me pongo a trabajar para el Señor, Él se encarga de que o alguien me ayude, o los niños estén tranquilos, o ellos se bañen solos. Bueno, eso sí sucede. Pero he visto eso, he visto que cuando postergo lo del Señor, todo se me viene encima. O sea, tengo un chorro de cosas que hacer. Y cuando ya me encargo de lo que debo de encargarme, que es lo más importante, todo lo demás se me hace muy fácil. O sea, en realidad no cuesta trabajo, porque yo sé que es el Señor el que nos va dando como esas pausas, como de verdad a veces sentarme a hacer la lección, las veces que me ha tocado la lección, para mí es como ese tiempo libre. Antes mi tiempo libre, la verdad, era salirme a la tienda y tardarme y no estar con mis hijos un buen rato. Pero ahorita ese tiempo sí me sirve como para... Sí me estreso, no les voy a decir que no, sí me estreso. Pero en el momento en el que van avanzando las cosas para el ministerio, yo me siento más tranquila con respecto a todo lo demás que tengo que hacer. O sea, no es que meta lo del ministerio en todas mis actividades. Más bien, el Señor aparta todas mis actividades para que yo pueda dedicarme a lo que es el Señor. A veces las cosas parecen como improvisadas o como recién hechas, pero la verdad es que yo le agradezco mucho eso al Señor, que Él como que me dice, tú elige lo que quieras en el ministerio y yo te ayudo. O sea, siempre lo he visto así. Siempre he visto que ahora en la última clase con la muñequita, bueno, todos sabemos cuánto tiempo tiene esa muñeca aquí y yo no me atrevía. Yo la verdad es que decía, no tengo idea de cómo lo voy a hacer, porque pues aquí escondida me salía súper bien, pero prendió la cámara y creo que fueron 7 minutos de video, pero hubo 1 hora y media de bloopers porque no me salía. Pero incluso en ese tiempo el Señor fue ayudando y fue mostrándome qué era lo que yo quería. Entonces no es que yo organice mi vida para poder estar en el ministerio me ha traído orden a mi vida. Esa es la realidad. Interesante la respuesta. Javi, ¿Yo ya así rápido? ¿no quieres escuchar la de alguien más? Pues yo creo que organización es la palabra, ¿no? El problema es que para poder aprender a organizarte tienes que vivir las cosas y tienes que conocerlas para saber cuánto tiempo te va a tomar algo, para poder decir, ok, necesito apartar tal día para poder dedicarme a esto, etcétera, etcétera. Entonces tienes que aventarte a hacer las cosas y con el tiempo te vas a ser capaz de organizarte y te vas a dar cuenta que después todo llega de manera natural. No sé, por ejemplo, a mí en mi caso me pasa que tenemos la junta de los lunes, salen cosas que hay que hacer y los martes, ya sé que los martes es para hacer las cosas que vimos el lunes, porque va a llegar el miércoles y hay que ir a la transmisión. Entonces eso va a pasar y luego va a llegar el viernes y vamos a ir a grabar y hay que hacer el material para los grupos familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces al principio cuesta trabajo porque es un bonche de trabajo nuevo, son cosas que no estás acostumbrado a hacer, pero conforme las vas repitiendo te vas haciendo más capaz de organizar y de definir días, esto es para esto, esto es para aquello. Entonces organización yo creo que es la palabra clave, pero la siguiente pregunta sería ¿cómo organizarte? Y yo podría decir que entonces tienes que definir prioridades, porque pues sí hay muchas cosas que quieres hacer. O sea, a mí en realidad me gusta estar en mi casa, les soy sincero. A mí me gusta dormir, o me gusta ir a hacer ejercicio, me gusta salirme por unos tacos, me gusta hacer cosas para mí, ¿sabes?
pero a veces esas cosas que son para mí no son específicamente las que Dios quiere que yo haga. Entonces hay que aprender a definir prioridades. Hay que darle prioridad a tu vida espiritual, hay que darle prioridad a las cosas de la iglesia, darle prioridad también al trabajo, por ejemplo, que es importante, darle prioridad a la familia cuando es su tiempo también, pero hay cosas que entonces tienes que dejar, hay cosas de las que te tienes que deshacer, ¿no? Te digo, a mí me gustaría estar pegado a Netflix todo el día, la verdad, ¿a quién no le gusta estar acostado viendo series, echándose una coquita y unos dulces? Eddie sabe bien eso. Pero la verdad es que hay cosas que hay que dejar. Entonces, eso es priorizar. Saber qué va primero y saber qué tienes que quitar. Eso, esa sería mi respuesta. Organización y prioridades. Pues también en cuanto a las prioridades, porque a mí a veces me cuesta mucho trabajo no afanarme con las cosas, tal vez, por ejemplo, de mi trabajo. Entonces, definitivamente es eso, ¿no? Como dice Javi, sin duda el Señor, cuando pienso que pues el Señor viene, que lo que estamos haciendo aquí pues se va a acabar y nosotros tenemos que trabajar para lo eterno, me ayuda a no darle lugar a mi trabajo que no tiene, ¿no? Porque sabemos que el trabajo es la última prioridad. Por ejemplo, ahora que íbamos a hacer las llamadas para los grupos. Sí, ese día yo tenía que estudiar para... era sábado, yo ni siquiera estaba en mi horario de trabajo, pero como a veces me afano, tenía que estudiar para el lunes una actividad que iba a tener. Entonces, pues en su momento sí me vi como que, pues es que tengo que hacer eso, pero tienes que, dice Javi, poner prioridades, ¿no? Entonces, confiando en el Señor, en que Él dice que lo pongas a Él primero y Él hará lo demás, le das las prioridades y sin duda el Señor hace lo demás, ¿no? Él, o sea, lo que iba a estudiar ya ni lo necesité el lunes que yo pensé. Entonces, sin duda el Señor mueve las cosas y lo que tienes que hacer es organizarte y darle sin duda siempre el primer lugar a Dios y a su obra antes de en lo personal al trabajo, ¿no? Que es lo que a lo mejor a veces me cuesta un poquito más. Estoy en la línea, la tengo muy débil, muy que de repente ya no sé en qué momento ya le estoy dando más prioridad a mi trabajo que a mí. Entonces, pues es eso, acordarme que el Señor y su obra son antes que todo. Muy interesante. Quisiera empezar con el punto de cuando yo entendí de que Dios me trajo a Maranata y Él fue el que me llevó ahí y quería que sirviera ahí, que ahí creciera. Eso me ayudó mucho para tomar decisiones, como dice Javis, prioridades. Llega un punto en el que decides que sí y que no, a lo que voy. Hay tiempo para reír, para llorar, para jugar, para trabajar, para servir. Hay cosas que tú dejas. Por ejemplo, yo tenía 25 años cuando llegué a Maranata. Es la edad donde un joven quiere estar en otros lados. Pero como yo entendí de que ese no era mi camino, para mí fue fácil dejarlo. Para mí fue fácil no anhelar ciertas cosas. Y anhelar estar con los jóvenes en Maranata. Entonces desde ahí ya tú tomas decisiones y te das cuenta que hay tiempo para todo en realidad. Y ahora en ese tiempo, para organizar mi tiempo para servir bajo ese principio es, hay que servir, hay que llegar temprano para hacer una actividad, hay que preparar las cosas. Entonces primero va eso. Ya después vendrá el que vamos al cine o el que voy a salir de viaje o el que voy a tal lado. Eso va a llegar. Uno, quizás no ahorita o en 2 meses o en 6 o en un año, pero no es parte de los afanes, lo haces de lado, incluso el mismo trabajo. Con Ángeles de repente me han salido cursos y le digo, es que son los miércoles, no voy a entrar al curso, porque primero está lo que Dios quiere y ya habrá oportunidad para tomar el curso en otro tiempo, en otro horario y
en otro ya se acomodaron, los dejas pasar y tomas decisiones, y al final son por las prioridades. Tú decides hacia dónde quieres apuntar tu tiempo, tienes presente que ahora que uno está joven, ¿en qué vas a invertir tu tiempo? ¿Estás bien joven, maestro? Sí, chaval. Que no ven, como dice la palabra, que no vengan los años en los que digas que no tengas bellos contentamiento y todo ese tiempo lo he disfrutado. O sea, el hecho de llegar temprano, el hecho de hacer el esfuerzo por estar, yo entiendo que eso va a futuro, que Dios lo bendice, que Dios nos enseña que es por ahí. Y la verdad, al obedecer, te das cuenta que muchas cosas el Señor te las quitas. Hay muchos problemas que no me he metido porque he estado donde sé que tengo que estar. Y eso lo entiendo y no anhelo lo demás. Lo único que sí que Dios se lo sabe del fútbol y de los que me gusta jugar, más que verlo jugar. Y le vas a los Pumas. Y le voy a los Pumas. Pero aún así, el Señor me ha permitido jugar en equipos con mis hermanos en otros lados y tanto ser colero de la tabla como ser super líder. Entonces lo disfruto, digo, ya lo hice. No es algo que me afane y que me quite el tiempo de que me voy a ir a jugar y no voy a Maranatha, no, porque entiendo que hay tiempo para todo y quizás algo que deseo ahorita no lo vivo ahorita, lo voy a vivir después, y eso lo entiendo, eso me da consuelo, que las decisiones que se toman son en base a que si Dios te va a permitir hacer eso, lo vas a hacer en su debido tiempo. Entonces es tener paciencia, y eso me ayuda mucho para tomar decisiones y poder estar participando activamente, y lo demás que vendrá poco a poco. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con organización y prioridades y todo, pero en mi caso yo creo que tuvo mucho que ver el ejemplo que tuve en mi casa. Al menos mi papá siempre fue una persona es una persona. Él se levanta a las 3 de la mañana a hacer su devocional, a leer la Biblia, a hacer su estudio, porque él estuvo dando estudios para los varones de la iglesia. Y el hecho de que yo lo vea levantarse a las 3:30 de la mañana, mucho antes de que me casara, era un ejemplo para mí. Y es una persona ya grande. Y luego le decíamos, oye, pues ya descansa o algo. Y él decía, no, o sea, porque estoy en deuda con el Señor. Entonces era un ejemplo, fue un ejemplo para mí y lo sigue siendo. Y también había sus casos, ¿no? De que yo, no sé, me iba con amigos o lo que sea, y luego llegaba a la hora de la reunión de jóvenes y, ya estoy cansada, tengo sueño, y no. Así como tienes tiempo para irte a hacer tus cosas, ¿por qué no vas a tener tiempo para hacerlo del Señor? Ya te fuiste a divertir, te toca lo serio. Y creo que es algo que hasta ahorita lo he venido haciendo, porque si bien luego salimos o cosas así, y digo, no, así como me fui a hacer mis cosas, tengo que tener el tiempo para el Señor, porque recordar de dónde me sacó y todo lo que hizo por mí, por no darle unos 40 minutos de mi día, digo, no, o hasta menos, ¿no? 20, en lo que hago mi memorama o cosas del ministerio, ¿no? Dices, no, ¿por qué me van a costar esos minutos que puedo darle al Señor? No me está pidiendo las 24 horas, ¿no? Sino un tiempo. Entonces yo creo que eso también para mí fue o es de impacto, ¿no? El ejemplo que me pudo transferir mi papá, y pues también el amor al Señor, de recordar, ¿no? Todo lo que Dios hace por mí comparado al pequeño tiempo que me pide. Pues para ser honestos, yo el equilibrio que antes tenía era más mi tiempo que el del Señor. Y digo antes porque realmente este tiempo de contingencia yo lo tenía como que mi prioridad era el trabajo, era todo menos el servicio al Señor. Y ahora que ya no tengo trabajo, me ha mostrado que lo más importante es el servicio al Señor, porque a pesar de que llevo 3 meses, casi 4 ya, sin un trabajo, el Señor nos ha sustentado. Y eso es algo que me sorprende, porque entiendo el versículo, ¿no? De que tú encárgate de las cosas del Señor y Él se encargará de las tuyas. Y me ha sorprendido tanto porque el hecho de que yo esté apoyando en la iglesia
cuando se iniciaron las grabaciones, de que nos íbamos casi todo el día para aprender y ver qué podemos hacer más y más y más. Y digo, en ese momento yo tenemos todavía el tiempo, pero a pesar de tener de estar absorbidos, por así decirlo, en la iglesia, el Señor siempre proveía. Y algo que yo no lo había notado, la verdad, me lo hizo ver mi esposa, es el sustento a través de las personas que menos pensamos. Fuera de la iglesia y hermanos, gente que ni siquiera es creyente, el Señor los usaba para sustentarnos. Y entendí el mensaje realmente, bueno, al menos hasta este momento entendí el mensaje. O sea, realmente como tal no hay un equilibrio. Mi prioridad es servirle al Señor. Los miércoles tengo mi clase de inglés justo a la hora del culto a las 7. Entonces, al menos si yo no veo a Javier en la cabina, yo no me salgo a mi clase de inglés. Prefiero quedarme ahí a que al rato se tengan problemas por la transmisión. Y eso puede ser incluso algo pues mínimo, porque al final de cuentas dices, bueno, a ver, en lo que empieza el culto, ya al rato el pastor toma el tiempo, y yo ya sé que el pastor se toma media hora, 40 minutos, entro a mi clase. Pero si yo veo esas dificultades, esas cuestiones, prefiero quedarme en la cabina, servirle al Señor, y yo sé que en su momento va a tener su recompensa, además de que tengo tiempo en la semana, un fin de semana para volver a estudiar. No se me va a acabar el mundo si no entro al inglés, pero sí puedo perder una bendición si no le sirvo al Señor. El equilibrio es eso, mi prioridad a las cosas de Dios. Y sabes que con esta plática yo me he dado cuenta de algo que ya me venía dando cuenta. Cuando uno es creyente, bueno, está muy acostumbrado a escuchar las promesas de Dios, ¿no? Como esto, que Él te va a sustentar, que ores, pidas y Él te va a dar. Y lo cierto es que cuando tú estás en una tribulación, todo eso parece nada, porque tú quieres las cosas ya, en el momento, ¿no? Y orar y esperar en Dios es difícil, y esperar a que Él te sustente aún sin un trabajo, o que me sustente a mí en cuanto a tiempo, porque tengo 4 hijos y toda esta parte. O sea, ahí están las promesas, pero parecen solo eso, promesas, ¿no? Y como nosotros estamos acostumbrados a las promesas del hombre, entonces es bien difícil esperar en el Señor. Pero en este tiempo que los he estado escuchando, que he estado trabajando en las cosas del Señor, que estoy en el ministerio, yo me doy cuenta que en lo que esperas en Dios, las cosas suceden. O sea, a veces uno dice, ay Señor, pues es que, híjole, no tengo trabajo y tengo que pagar esto, ¿no? Y tengo que pagar esto. Y tú ya ves bien cerquita la fecha, y tú dices, Señor, yo tenía una amiga que me daba mucha risa porque decía, usaba el dicho popular de Dios aprieta pero no ahorca, y decía, pero yo ya tengo los deditos marcados de la situación en la que yo estaba. Pero lo cierto no es que el Señor vino un día antes o ese mismo día de tu pago y puso el dinero en tu bolsa o envió a la persona. O sea, realmente es tan maravilloso ver cómo el Señor ya tenía todo eso provisto. O sea, ver que no es que una persona no creyente vino y te sustentó, te invitó a comer, ¿no? Y tú no sabías de dónde ibas a sacar para la comida. No, el Señor ya tenía todo eso resuelto. Y de verdad que eso a mí me anima mucho, porque uno puede descansar en el Señor. O sea, sí, sigue costando trabajo esperar en el Señor, pero cuando tú volteas atrás y dices, o sea, tú ya lo tenías resuelto. O sea, yo de verdad que no lo puedo creer. Hay veces que, de verdad, a mí me pasa con todo, hasta con la cosa más mínima, como les decía, como, híjole, que tengo que repartir tanto dinero en 3 comidas, porque mis hijos tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, lo bueno. ¿Cuánto se debe comer? Porque es capitalista esa costumbre. No son 5. Como que aquí no funciona. Pero entonces, digo, tengo este dinero y tengo que repartirlo. Miren, así como paréntesis, la semana que yo sentí que iba a estar más pesada, que fue entre la semana de la escuelita y una antes,
nosotros andábamos apretadones de dinero, pues ese fin de semana comimos birria, comimos gorditas, comimos tacos, comimos pizza 2 veces en la semana. Y realmente, Paletas de o sea, el Señor no solo provee lo necesario. Lo cierto es que el Señor provee Sobreabunda. más de lo necesario, pero contar con eso necesario es tan maravilloso, de verdad. O sea, yo los escucho y de verdad veo cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas y ha provisto literalmente lo necesario para que nosotros podamos verle y podamos emocionarnos y podamos maravillarnos en lo que Él hace con las vidas de las personas que le siguen a Él. O sea, realmente tú puedes ver a todo el mundo que está allá afuera que no le sigue. Puedes ver también bendiciones, porque hay veces que dices, oye, pero si ese, ¿qué onda? Si, pues totalmente perdido y le va súper bien. Claro, pero él no va a tener ese galardón que nosotros vamos a tener, que yo por fe sé que vamos a lograr, porque de verdad yo sé que esa persona que es del mundo y que tiene un chorro, que tiene carros, que tiene fama, que tiene dinero, lo que tú quieras, él siente que es por él, ¿no? Y entonces, qué difícil debe de ser tener una confianza en sí mismo, porque cuando ves que no puedes, debe de ser tremendo el decir, pues ya, hasta aquí llegué y ya no puedo más. Sin embargo, alguien que confía en el Señor, sabe que ya no puede más, pero que oras y que al otro día vas a volver a poder, y que si no se puede, al otro día vas a poder, y así. Y entonces debe de ser, o más bien para mí ha sido muy padre, porque para una mamá con 4 hijos, que pues se le cierran las puertas técnicamente en muchos aspectos, pues yo como he visto la provisión todos los días. O sea, también muchos me han escuchado que yo escuché pandemia y dije, bah, el negocio para abajo. Y lo cierto es que el Señor me dijo, a ver, espérame, yo tengo otro plan, ¿no? Entonces, de verdad, confiar en el Señor sí es desesperante en muchos aspectos. Les digo porque, pues, confiamos en las promesas de los hombres que nos fallan o de las mujeres que nos fallan, pero el Señor jamás te falla. O sea, aunque parezca que te está fallando, aunque los deditos los tengas en la garganta, de verdad, jamás, o sea, es literal, así como le lees, así, jamás te falla, en ningún momento. Yo por eso quería escuchar la respuesta de todos, ¿viste? Porque creo que es bueno también recapitular y añadir un poquito más a mi respuesta, porque yo hace rato decía prioridades, organización, y eso es cierto, pero la verdad es que esa parte está como en mi lado, ¿no? Y entonces podría uno terminar de pensar que, pues, qué bueno eres organizando tu vida y nada. Y lo cierto es que no, porque lo que dice Aida es súper cierto, y quien tiene el crédito en realidad es el Señor, porque a veces solo es cuestión de que te atrevas a hacer algo, el Señor te va a ayudar a organizar todo. Les voy a contar una anécdota, algunos de ustedes la conocen. El año pasado tuvimos la UPBC, ¿no? En junio, pero el año pasado, como por marzo, abril, se venían las fechas más pesadas del año en el trabajo, y yo tenía en especial 3 proyectos que yo tenía que sacar, que yo nunca había hecho, y los tenía que sacar en un tiempo así récord. Entonces yo me abrumaba todos los días, yo me iba a la chamba súper temprano, me iba súper tarde. Yo decía, ¿cómo voy a resolver esto, Señor? De veras, se los cuento. Yo decía, Señor, ayúdame, porque en mi chamba se supone que tengo que inventar nuevas cosas, tengo que desarrollar nuevas cosas, y lo cierto es que no soy nada bueno para hacer eso, ¿no? Entonces yo decía, Señor, ayúdame, porque me quiero enfocar en la UPBC. Y se venía el tiempo, y yo veía que la organización de la UPBC no avanzaba. Y yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque tengo cosas que hacer, quiero trabajar en la UPBC, quiero que esto salga, pero no puedo. ¿Y saben qué me pasó? Sí. Me rompió una pata. Me rompí el tendón. Me fui a jugar fútbol. Se te rompió solo. Y me rompí la pata. Y entonces, ¿qué pasó? Me fui de incapacidad 4 meses. Y entonces mi equipo se encargó de sacar toda mi chamba, casi nada, de hecho. Después tuve que regresar a hacerla yo. Pero yo tuve ese tiempo para trabajar. Y a mi mamá le llamaba muy la atención, porque mi mamá estuvo acá unos días cuidándome, ¿no? O estaba yo en Pachuca. Y a mis papás les llamaba muy la atención porque era como de, hablaba yo con el noche, oye, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a resolverlo así. Ok, va. O de repente me hablaba el pastor, hermano, estuve pensando, vamos a hacer esto, ¿cómo ven? No hemos checado aquello, bla, bla, bla. Y se daban las cosas y yo tenía exceso de tiempo para hacer. Y lo cierto es que quiero regresar a ese punto.
Que deporte la pata. Quiero regresar a ese tema. Realmente es el Señor quien organiza la vida. Y es el Señor quien dice, esto es lo que vas a hacer. Y tú me sirves aquí y no te preocupes, o sea, solamente quiero que tú lo quieras hacer. Y lo demás, en realidad lo demás va a venir alrededor. El Señor te va a llenar de un montón de cosas. El Señor es el dueño de todo, te va a dar todo y más. Pero tienes que hacer lo que Él quiere que tú hagas. Amén. Yo doy muchas gracias a Dios por su vida porque algunos los conozco hace mucho tiempo, como anoche. Hace mucho tiempo. y a algunos de ustedes llegaron hace poco, pero el Señor no solo nos ha permitido ser útiles para su obra, sino que nos ha permitido ser amigos. Y estamos aquí cada miércoles siendo alimentados por Aida y por Azulita. Y la verdad es que doy gracias a Dios porque no solo podemos compartir el ministerio y los alimentos, sino que podemos compartir este tipo de cosas, este tiempo juntos, y son una gran bendición para mi vida y son mis amigos. Yo doy muchas gracias a Dios por su vida, porque ha permitido este tiempo. Les doy muchas gracias por su tiempo y porque hayan podido contestar estas preguntas para nuestro pequeño podcast. Sé que su testimonio será de gran bendición para los chicos. Y ojalá ellos puedan seguir su ejemplo y ustedes puedan permanecer mucho tiempo, mucho más tiempo, para que podamos ver a otros tomar nuestro lugar y después pues nosotros seguir más allá, porque estoy segura de que la obra del Señor no termina en donde lo tenemos. Entonces, muchas gracias, muchachos. Muy bien. Al final podemos ver que el servicio es importante en la vida de cada creyente. Es parte de su esencia, y el servicio conlleva varias cosas, como el hecho de la comunión, una convivencia con un mismo objetivo. Y podemos ver que no es imposible, no importa la edad que tengas. El servicio, al final, es algo que transforma y va dando testimonio a los que nos rodean. Y además tiene una bendición, una de muchas bendiciones, que es poder ver a otros crecer y servir al Señor junto contigo, o bien en otros ministerios. También vimos el día de hoy que los hermanos que sirven dependen de una vida espiritual, si bien no es perfecta, pero que van buscando perfeccionarla día con día. Porque recuerda, siempre tendrás dos opciones: hacerte loco aún viendo la necesidad, o servir al Señor y hacer algo. Así que tú, el que nos esté escuchando, no tengas miedo de servir a Dios. Dios te puede utilizar. No necesitas perfección en una habilidad. Piensa en Moisés, era tartamudo y Dios le dio palabra. Dios de verdad quiere usar tu vida para su obra. Permite que Él te moldee y trabaje en ti. Hasta luego. Historias de Cuarentena, el único espacio radiofónico donde podrás compartir tus grandiosas aventuras en casa durante esta cuarentena. Historias de Cuarentena.